Buenas noches, esta es la evaluación final para el curso Psicología de los Grupos. Quien les habla, José Ignacio Velázquez Carvajal, identificado con el código 79761-515 del grupo 4030-2028. Las preguntas que vamos a desarrollar a continuación son las siguientes. Recree a través de un ejemplo qué es un grupo y cuáles son los criterios básicos para su existencia según lo aprendido en el curso. Entonces, tenemos en cuenta un grupo es el dispositivo de inserción del individuo en la sociedad, donde las personas su existencia está dada por los roles, el estatus, la cohesión y las normas grupales que interactúan entre sí. Un ejemplo entonces puede ser el que trabaja en el curso, que fue el grupo familiar. Entonces aquí vemos cómo siendo la familia constituida por diferentes miembros, hacen parte de ese grupo de personas que su existencia, como lo vemos a nivel familiar, se presentan unos roles, un estatus, cohesión, unas normas grupales que actúan entre sí. Recordemos que según su propósito pueden tener unos criterios básicos como la comunicación, la influencia, el rendimiento, la toma de decisiones y el conflicto grupal. Bueno, ¿cuáles son las diferencias fundamentales entre las teorías clásicas y las teorías psicosociales de Martín Baró en la psicología de grupos? ¿Y cuál considera que es la importancia de la propuesta psicosocial de Martín Baró en el abordaje de los grupos? Entonces recordemos, la organización de un grupo, en otras palabras, la estructura de un grupo se refiere a aquellas características singulares de un grupo que surgen en el lapso de las interacciones que llevan a cabo las personas y a las normas que regulan las relaciones recíprocas. Esto lo encontramos en las lecturas de Cherif, página 1981. Esta visión clásica asume que en los grupos al interactuar aparecen diferencias entre las personas. Dichas diferencias reflejan en distintas dimensiones. Por ejemplo, hay diferencia en la propia intervención, en la influencia que puedan llegar a tener determinadas personas del grupo e incluso en el grado del interés que pueda representar una actividad para algún miembro del grupo. Entonces, Baró hace la reflexión que la psicología y los psicólogos estamos al margen de las situaciones, quizás en una impotencia de un saber quizás descontextualizado. Aquí la invitación del autor es abordar prácticas en situaciones específicas en un posible cambio social que cuestione la historicidad y la parcialidad de los paradigmas reinantes en la psicología clásica. Se tiene un concepto tanto de una forma individual como una forma grupal. Cómo analizar diferentes escenarios para un verdadero cambio social. Esa es la invitación de Baró. Cómo por medio de nuestros conocimientos podemos investigar diferentes tipos de realidades, diferentes perspectivas, lograr unificar conceptos de lo que verdaderamente significa un grupo. El trabajo de una problemática a fondo, lo más importante, analizar y comprender diferentes conceptos que un conjunto se pueda convertir en soluciones para una problemática de difícil abordaje. Un punto importante que toma en cuenta Martín Baró es que debemos de tener una visión crítica sobre nuestra situación mundial y principalmente comprenderla para poder actuar sobre ella. Entonces, sabemos bien que en diferentes partes del mundo existen problemas de orden social, pero también asimismo existen quienes buscan una solución viable a estos flagelos. Entonces, debemos analizar con lupa lo que Baró llamó el desorden
desorden ordenado y tener en cuenta que tanta desigualdad que existe en nuestro medio. Así pues, la exclusión social, la pobreza, los problemas que aquejan a la región en la actualidad guarda mucha similitud y sean viejos problemas con nuevos actores sociales. La violencia se ha diversificado y ha recogido la herencia de los regímenes autoritarios. La migración se ha mezclado con la precariedad del trabajo. La problemática de los pueblos indígenas con la apropiación de recursos naturales y las sociedades latinoamericanas han cambiado y siguen conservando la misma problemática de pobreza y desigualdad. Entonces, otra pregunta nos invita, ¿qué importancia tiene para el psicólogo identificar en un grupo los roles, el estatus, el liderazgo, la toma de decisiones, la gestión de conflictos, el rendimiento grupal y la estructura para la elaboración de un diagnóstico y una posible intervención? Entonces, brinda para el psicólogo una información necesaria para determinada información, ya que los roles, el estatus, el liderazgo, permite dar las bases conceptuales para un diagnóstico acertado. Por parte del psicólogo, recordemos que cada grupo tendrá siempre sus diferencias, así sea como los diferentes grupos que podemos encontrar, el familiar, el académico, el deportivo de tiempo libre, el laboral o el comunitario. Entonces, para el grupo elegido, en este caso por mí, en el desarrollo del curso fue el familiar. Entonces dice cuáles técnicas se podrían implementar o mejorar o fortalecer los procesos de la dinámica grupal de acuerdo a sus hallazgos. Entonces el grupo, como les decía, es el grupo familiar que se trabajó y me pareció interesante la dinámica de frases desordenadas donde se facilitan actitudes de cooperación, se invita a reflexionar acerca de las actitudes competitivas que inhiben a la cooperación y se genera una situación en la que se incentiva a la toma de decisiones. Y bueno, estas técnicas, les recordemos que las tomamos del libro Urbano Claudio Ariel, Técnicas para animación de grupos, de Editorial Brujas 2014. Y por último, ¿qué importancia tienen los grupos para el desarrollo del individuo, para el mismo grupo y para la sociedad? Teniendo en cuenta, recordemos que la importancia del grupo se fundamenta en lograr los resultados, objetivos que favorecen la interacción y un encuentro personal, las relaciones humanas, ya que hay una interacción con los diferentes individuos que componen el grupo, se propician habilidades, se genera conocimiento y se desarrolla un sentido de argumentación. Entonces, estas fueron las respuestas para la evaluación fase 5, psicología de los grupos. Recuerden, les habló José Velázquez. Muchas gracias.